Imagina por un momento que bajo la arena dorada de Egipto yace una verdad capaz de transformar todo lo que creemos saber sobre el mundo antiguo. Una revelación tan inmensa que no solo inquieta a arqueólogos y académicos, sino que también provoca tensiones dentro de instituciones oficiales y despierta debates a nivel internacional. Si te apasionan los misterios, si no quieres limitarte a escuchar la historia sino vivirla, cuestionarla y explorar sus secretos más profundos, quédate hasta el final. Y asegúrate de suscribirte, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu percepción de la antigüedad. Una noticia de alcance mundial gira en torno a un hallazgo reciente, polémico pero de enorme relevancia, que promete arrojar luz sobre un enigma milenario. Durante miles de años, la Gran Esfinge ha sido el símbolo más emblemático del antiguo Egipto. Una de las fuentes fundamentales para su datación es la llamada estela del inventario. Sin embargo, la tecnología moderna, especialmente los sistemas de detección subterránea mediante LIDAR, ha revelado algo completamente inesperado. Bajo la arena podría encontrarse otra estructura gigantesca, casi idéntica, perfectamente oculta durante milenios. Este descubrimiento resulta particularmente desconcertante porque ninguna de las fuentes históricas conocidas menciona que la esfinge estuviera hueca en su interior o que existiera una segunda figura semejante. La mera posibilidad ha desencadenado discusiones dentro de organismos oficiales egipcios. ¿Son correctos los datos? ¿Se trata realmente de un monumento gemelo o de una interpretación errónea amplificada por la tecnología? Así nace el misterio de la segunda esfinge. La Gran Esfinge, esa criatura monumental tallada directamente en la roca caliza de la meseta de Giza, mide aproximadamente 240 pies desde sus patas delanteras hasta la cola y se eleva cerca de 66 pies sobre el desierto. Posee cuerpo de león y cabeza humana, y desde hace miles de años dirige su mirada inmutable hacia el este, hacia el lugar donde nace el sol. ¿Pero por qué fue construida realmente? ¿Cuál era su propósito original? Tras su rostro erosionado por el tiempo se oculta una historia que aún hoy no ha sido esclarecida de manera definitiva. Algunos sostienen que su rostro representa al faraón Kefren, gobernante de la cuarta dinastía. No obstante, esta teoría dista de ser aceptada unánimemente. De hecho, las preguntas que rodean a la esfinge parecen ser más numerosas que los granos de arena que la rodean. ¿Quién la mandó construir realmente? ¿Por qué no existen inscripciones claras que expliquen su función? ¿Qué motivo impulsó la creación de un guardián de semejantes dimensiones? La ausencia de textos concluyentes y su ubicación algo aislada dentro del complejo aumentan el misterio. Durante mucho tiempo los expertos dieron por hecho que solo existía una esfinge. Era vista como una obra única, un símbolo singular dentro del paisaje monumental de Giza. Esa idea parecía incuestionable. Sin embargo, en los últimos años, esta certeza ha comenzado a tambalearse. Una nueva teoría está cobrando fuerza, sugiriendo que quizá solo hemos contemplado una parte de la verdad. ¿Y si la esfinge que conocemos no está sola? Antiguos textos y escaneos subterráneos recientes apuntan a una posibilidad inquietante. Podría existir otra. Un segundo guardián enterrado bajo capas de arena y tiempo, aguardando silenciosamente a ser descubierto. Custodio de secretos capaces de redefinir nuestra comprensión del pasado. Esta hipótesis se apoya tanto en fuentes antiguas como en evidencia tecnológica contemporánea. La idea de dos esfinges no es nueva, aunque durante siglos haya sido ignorada o considerada simbólica. Un indicio llamativo se encuentra en la llamada Estela del Sueño, erigida hace más de 3.400 años por el faraón Tutmosis IV. En ella aparecen representadas dos figuras protectoras de gran tamaño orientadas en direcciones opuestas. Durante décadas, los especialistas debatieron si aquella imagen era meramente alegórica o si describía una realidad arquitectónica que alguna vez existió en la meseta de Giza. Incluso hoy, esta representación continúa planteando una pregunta silenciosa pero poderosa. ¿Hubo en el pasado dos colosos vigilando el horizonte? Textos posteriores también mencionan ocasionalmente la presencia de dos guardianes en Giza. Resulta interesante que la Estela del Sueño fuera creada aproximadamente 1000 años después de la supuesta construcción de la Esfinge, lo que sugiere que se apoyaba en tradiciones anteriores aún más antiguas. En la década de 1990, el debate resurgió cuando el reconocido arqueólogo egipcio Zahi Hawass mencionó la posibilidad de estructuras ocultas bajo la arena. Sus declaraciones se basaban en estudios geofísicos que utilizaban radares capaces de detectar variaciones mínimas en el subsuelo.
Los escaneos revelaron formas inusuales cerca de la esfinge. No parecían formaciones naturales. Las líneas detectadas eran rectas, definidas, como si se tratara de cámaras o construcciones enterradas desde hacía milenios. A comienzos de los años 2000, equipos de investigación regresaron con instrumentos más avanzados. Detectaron nuevas anomalías bajo las dunas crecientes. Algunos patrones se asemejaban a muros, otros recordaban pasadizos estrechos ocultos bajo capas compactas de arena. Los especialistas comenzaron a especular. ¿Podría haber un objeto monumental enterrado en esa zona? Tal vez otra estatua protectora perteneciente a un periodo olvidado de la historia egipcia. Si existiera una figura semejante, su antigüedad podría transformar radicalmente nuestra visión del Egipto temprano. Incluso la fecha exacta de construcción de la primera esfinge sigue siendo motivo de debate. Si resultara ser más antigua de lo que indican las cronologías oficiales, entonces un segundo guardián podría remontarse a una época todavía más remota, quizás a un periodo en que los constructores intentaban proteger sus monumentos de inundaciones del Nilo o de la implacable arena del desierto. También es posible que cambios políticos o religiosos llevaran a cubrir deliberadamente ciertos monumentos que ya no se ajustaban a la nueva cosmovisión dominante. Las leyendas antiguas añaden otra capa de misterio. Una historia relata que una esfinge fue parcialmente dañada por un rayo. Durante mucho tiempo se interpretó como un mito simbólico. Sin embargo, algunos investigadores hoy se preguntan si esa narración podría referirse no a la esfinge visible, sino a un supuesto gemelo destruido, quizá asociado a una maldición divina. Lo que antes se consideraba simple mitología empieza a revisarse con mayor atención. A medida que se analizan nuevos datos y se reexaminan viejos textos, el silencio bajo la arena parece adquirir un significado inquietante. Cuanto más se investiga, más complejo se vuelve el enigma. Al observar la esfinge de perfil con la Gran Pirámide al fondo, se forma una imagen casi bidimensional, un concepto que tenía gran importancia simbólica para los antiguos egipcios. El debate sobre la edad y construcción de la Gran Pirámide ya era intenso, pero la sugerencia de una segunda esfinge encendió aún más la discusión. La sola idea bastó para cuestionar cronologías históricas establecidas durante generaciones. La controversia alcanzó mayor visibilidad cuando un funcionario de turismo egipcio, Ra Abdel Halem, afirmó que cerca de las pirámides se había detectado una estatua de dimensiones comparables a la esfinge conocida. Sus declaraciones se difundieron rápidamente, ya que provenían de alguien directamente vinculado a la gestión del sitio arqueológico. Arqueólogos reaccionaron de inmediato, rechazando la afirmación y sugiriendo que podía tratarse de un malentendido o de una exageración. Nuevamente, Zahi Hawass declaró que en el mundo solo existía una esfinge de tal magnitud. Sin embargo, Halem se mantuvo firme en su postura, afirmando que ciertos detalles y marcas ausentes en la estructura visible respaldaban la hipótesis de otra estatua. Su insistencia generó tensiones y planteó una disyuntiva inquietante. O un alto funcionario estaba revelando una verdad incómoda, o se estaba gestando un desacuerdo significativo dentro de las instituciones egipcias. Si la afirmación fuera correcta, implicaría que el reino antiguo podría haber sido más antiguo o más avanzado de lo que sugieren los registros actuales. Una segunda esfinge obligaría a reconsiderar no solo monumentos individuales, sino el origen mismo de la civilización egipcia. Lo que aprendemos en escuelas, museos y documentales podría representar apenas una fracción de la historia real. Y esto es solo el comienzo. Sigamos profundizando en este misterio que parece crecer con cada nueva medición tecnológica. Un ejemplo que demuestra lo impredecible que puede ser el pasado proviene de Luxor. Bajo el sol implacable del sur egipcio, obreros trabajaban en la mejora de una carretera entre los complejos del templo de Karnak y el templo de Luxor cuando, en el año 2018, sus herramientas chocaron contra algo que no sonaba como roca común. Lo que emergió lentamente del suelo fue una estatua colosal que llevaba aproximadamente 4.000 años enterrada. Las autoridades confirmaron el hallazgo, aunque con notable cautela. La ubicación, a pocos kilómetros del Valle de los Reyes, hizo que el descubrimiento fuera aún más impactante. Algunos expertos sugirieron que la estatua podría datar también del Reino Antiguo, lo que la convertiría en contemporánea de los monumentos de Giza. Sin embargo, en lugar de desenterrarla por completo, se tomó una decisión inesperada: dejarla parcialmente bajo tierra para proteger su entorno, frágil. Esta prudencia revela la enorme importancia que podría tener la pieza. Las descripciones iniciales indicaban que la figura poseía cuerpo de león y cabeza humana.
replicando exactamente la simbología de la esfinge. Si otra estatua de este tipo apareció en una ciudad distinta, ¿por qué no podría existir más de una en Giza? Históricamente, las esfinges no siempre eran monumentos únicos. En varias culturas antiguas se erigían en pares para representar equilibrio y dualidad. En Egipto, ese concepto estaba profundamente ligado a la noción de armonía universal. La posibilidad de que en Giza hubiese existido un conjunto simétrico cambia completamente el panorama. Y aquí es donde la tecnología moderna entra en escena de forma decisiva. Equipos de investigación realizaron estudios al sur de la esfinge visible utilizando sistemas avanzados de LIDAR. Esta tecnología emite pulsos láser que penetran la superficie y regresan, permitiendo crear un mapa tridimensional del subsuelo con enorme precisión, incluso a través de varios metros de arena compacta. En un área considerada durante mucho tiempo vacía, los sensores detectaron una forma gigantesca, claramente delimitada y simétrica. Las dimensiones eran sorprendentemente similares a las de la Gran Esfinge. No parecía una formación natural. La estructura mostraba contornos definidos, como si hubiera sido tallada deliberadamente. Al principio reinó el escepticismo. La geología del desierto puede producir ilusiones ópticas y lecturas engañosas. Se realizaron nuevas mediciones con mayor resolución. Los resultados reforzaron la hipótesis inicial. Bajo la arena parecía existir una base tallada directamente en la roca madre, similar al método utilizado para crear la esfinge visible. Se distinguían líneas verticales que sugerían elementos arquitectónicos. Si estos datos son correctos, implicaría una revisión profunda de la historia aceptada. Pero aún había más. Cuando los investigadores analizaron la orientación de la estructura detectada, descubrieron que no estaba perfectamente alineada con la esfinge conocida. Presentaba una ligera desviación de aproximadamente 6 grados hacia el este. En apariencia, 6 grados podrían parecer insignificantes. Sin embargo, para los antiguos egipcios, la alineación astronómica era fundamental. Cálculos retroactivos mostraron que hace unos 4.500 años esa inclinación habría apuntado directamente hacia el punto del amanecer de la estrella Sirio. En la mitología egipcia, Sirio estaba estrechamente relacionada con la diosa Isis, símbolo de magia, renacimiento y fertilidad. Aquí surge una hipótesis fascinante. La esfinge visible podría haber estado consagrada al dios solar, Ra, mientras que su contraparte enterrada estaría dedicada a Isis. En muchas civilizaciones antiguas, desde Grecia hasta Mesopotamia, se construían estructuras en pares para representar fuerzas complementarias: luz y oscuridad, vida y muerte, masculino y femenino. Si Giza fue diseñada como un conjunto dual, entonces lo que hoy vemos sería solo la mitad de un complejo simbólico mucho más profundo. Sin embargo, excavar no es una opción sencilla. El terreno alrededor de la esfinge presenta una estructura calcárea porosa y frágil. Una excavación completa podría comprometer la estabilidad del área, que además es uno de los destinos turísticos más visitados del planeta. Por ello, el Ministerio de Antigüedades decidió suspender cualquier excavación invasiva. Solo se permiten métodos no destructivos. Eso significa que, si existe una segunda esfinge, permanece protegida bajo su tumba de arena. Aún así, la tecnología continúa aportando pistas. Imágenes térmicas captadas por satélites han detectado anomalías de temperatura persistentes en el lugar exacto donde los escaneos sugieren la presencia de la estructura. Estas variaciones térmicas podrían indicar cavidades internas. El radar de penetración terrestre también reveló posibles túneles y espacios huecos que parecen orientarse hacia el templo asociado a la esfinge conocida. Cuanto más se analizan los datos, más evidente resulta que podría tratarse no solo de una estatua aislada, sino de un sistema subterráneo complejo. Los historiadores comenzaron entonces a revisar fuentes antiguas. En el año 1817, el explorador británico Henry Salt describió una elevación peculiar al sur de la esfinge. Afirmó que le recordaba el lomo de un león. Durante mucho tiempo se pensó que era una simple impresión subjetiva. Décadas después, apareció en Londres un dibujo de su cuaderno que mostraba claramente una forma elevada justo en la ubicación donde hoy los escáneres detectan la anomalía. Salt era un observador meticuloso y no tenía motivos para inventar lo que describía. Comparaciones modernas entre su boceto y los datos actuales revelaron una coincidencia notable en múltiples proporciones, con una diferencia mínima. Además, estudios geológicos sugieren que alrededor del año 2000 antes de nuestra era, inundaciones extraordinarias del Nilo pudieron haber alcanzado la meseta de Giza. Estas crecidas habrían depositado capas de sedimentos y barro capaces de cubrir estructuras cercanas.
Con el paso de los siglos, los vientos del desierto terminarían de ocultar cualquier resto visible. Si una segunda esfinge fue enterrada por procesos naturales mucho antes de que se desarrollaran registros sistemáticos, su desaparición habría ocurrido sin dejar memoria escrita clara. Su eventual redescubrimiento representaría uno de los hallazgos arqueológicos más trascendentales del siglo. Y sin embargo, el misterio va más allá de una simple estatua. Bajo la arena de Giza se han detectado múltiples cavidades, incluso dentro de la Gran Pirámide. Cada nueva cámara descubierta y cada lectura inesperada generan más preguntas que respuestas. ¿Cómo lograron los constructores del reino antiguo tal nivel de precisión? Las pirámides son consideradas tumbas reales, pero su alineación exacta con los puntos cardinales y la complejidad de su diseño superan lo que muchos considerarían obra de herramientas básicas. Algunos investigadores argumentan que el uso exclusivo de herramientas de cobre y fuerza humana no explica completamente la sofisticación observada. Aquí surge una parte controvertida del debate. Desde hace décadas, ciertas teorías sugieren que civilizaciones antiguas pudieron haber tenido acceso a conocimientos avanzados hoy perdidos. Incluso existen especulaciones más audaces que hablan de influencia externa. Estas ideas generan división. Sus defensores señalan que muchas estructuras antiguas en distintas partes del mundo muestran patrones matemáticos y alineaciones astronómicas sorprendentes. La arqueología tradicional insiste en que la organización social, el tiempo y la dedicación explican tales logros, pero cada nueva anomalía reaviva la discusión. Incluso investigadores experimentados admiten que la historia podría no ser tan lineal como parece, y las investigaciones aún no han terminado. La próxima etapa no consistirá en excavar, sino en aplicar técnicas de imagen hiperespectral que analicen la composición química del suelo. Este método permite identificar diferencias mínimas en minerales y detectar trazas de pigmentos antiguos o humedad que revelen estructuras enterradas. Si estos análisis confirman la presencia de un monumento, la comprensión de la meseta de Giza cambiará radicalmente. La esfinge continúa mirando el amanecer, silenciosa y paciente. El viento sigue modelando la arena. Pero hoy, poseemos herramientas capaces de ver a través del tiempo. Si un monumento de semejante magnitud pudo permanecer oculto durante 4.500 años, debemos preguntarnos, ¿qué más podría estar esperando bajo la arena? Entonces avancemos hacia el cierre, porque aquí es donde este misterio deja de ser solo una posibilidad arqueológica y se convierte en una pregunta directa sobre lo que creemos saber del pasado. Imagina que los próximos análisis confirman sin lugar a dudas que, bajo el desierto de Giza, existe una segunda figura monumental, casi idéntica en tamaño y forma a la esfinge visible. No estaríamos hablando de una simple estatua más o de una curiosidad escondida, sino de una pieza que obligaría a reinterpretar todo el diseño del complejo. Sería una señal clara de que la meseta no fue concebida como una colección de estructuras aisladas, sino como un sistema planificado, posiblemente simétrico y cargado de simbolismo. En la mentalidad del antiguo Egipto, el equilibrio no era un detalle estético ni una casualidad. Era una ley sagrada. La noción de Ma'at, orden, armonía y balance, guiaba tanto la política como la religión y la arquitectura. Si la esfinge que vemos hoy mira hacia el este, hacia el nacimiento del sol, es legítimo preguntarse qué función tendría un posible compañero enterrado con una orientación distinta. Tal vez el conjunto completo estaba destinado a representar un ciclo, luz y oscuridad, inicio y final, vida y renacimiento. La hipótesis de la alineación con Sirio y, por extensión, con Isis, abre una puerta aún más sugestiva. Sirio no era un astro cualquiera. Su aparición en el horizonte estaba vinculada a los ritmos del Nilo, a las crecidas y al renacer anual de la fertilidad del valle. Isis simbolizaba precisamente esa fuerza, la capacidad de restaurar, de reconstruir, de devolver la vida. Si una esfinge estuviera asociada a Ra, el sol y el poder diurno, y la otra a Isis, el renacimiento y el misterio, entonces Giza podría haber sido un escenario espiritual diseñado para representar el universo mismo en piedra. Pero aquí aparece un punto crucial, la cronología. La esfinge suele datarse en torno a unos 4.500 años atrás, dentro del reino antiguo. Sin embargo, algunos investigadores han señalado desde hace décadas que ciertas huellas de erosión en su cuerpo parecen más compatibles con grandes lluvias prolongadas que con la erosión del viento. Esto no prueba nada por sí solo, pero plantea una cuestión incómoda.
Períodos de lluvias intensas en esa región ocurrieron mucho antes de las fechas tradicionalmente aceptadas para la construcción de los grandes monumentos de Giza. Si la Esfinge fuera significativamente más antigua, y si además existiera una segunda, entonces no estaríamos ajustando un detalle, sino desplazando la base de una línea temporal entera. Eso afectaría la historia del Valle del Nilo, las conexiones con otras culturas del Mediterráneo y del Cercano Oriente, y hasta la forma en que entendemos el desarrollo de la ingeniería en el mundo antiguo. La arqueología no es rígida, pero sí depende de modelos cuidadosamente construidos. Un hallazgo así obligaría a revisar esos modelos con una intensidad poco común. Y junto con la cronología aparece la pregunta técnica, la que siempre regresa. ¿Cómo se logró una talla de dimensiones gigantescas directamente sobre roca madre? ¿Cómo se alcanzó tal exactitud en proporciones y orientación sin instrumentos modernos? La explicación tradicional señala el peso del trabajo humano, la planificación estatal, la experiencia acumulada y el tiempo, y sin duda esos factores importan. Pero incluso dentro del enfoque clásico, hoy se admite algo importante. Aún no entendemos por completo todas las técnicas del antiguo Egipto, no conocemos cada herramienta, no comprendemos cada método de medición y es posible que ciertos conocimientos se hayan perdido, ya sea por cambios políticos, por crisis internas o por la simple erosión del tiempo. Tal vez no hace falta imaginar ayuda imposible para reconocer que los antiguos podrían haber sido más sofisticados de lo que solemos concederles. A veces el error no está en ellos, sino en nuestra tendencia a subestimarlos. Por eso esta historia, más allá de la segunda esfinge, tiene un valor mayor. Nos obliga a practicar la duda. Porque si un coloso pudiera permanecer enterrado durante milenios, a pocos metros de uno de los sitios más estudiados del planeta, entonces queda demostrado que el pasado todavía puede sorprendernos incluso donde creemos tenerlo todo controlado. Las próximas investigaciones con imagen hiperespectral podrían ser decisivas. Este tipo de análisis no solo mira el suelo, detecta su composición, encuentra patrones químicos, rastrea cambios de humedad y revela huellas invisibles para el ojo humano. Si bajo la arena hay piedra tallada, su firma mineral podría delatarla incluso sin excavar. Y si esos estudios dibujan contornos coherentes, si confirman aristas trabajadas, superficies esculpidas o cavidades internas, la presión para reinterpretar el lugar aumentará. A la vez, el debate seguirá creciendo. ¿Cómo excavar? ¿Sin destruir? ¿Cómo proteger una estructura frágil en un terreno inestable? ¿Cómo manejar el impacto cultural y turístico? Porque no se trata solo de ciencia, se trata de identidad, de patrimonio, de economía y de política. Y en el centro, como siempre, permanece el silencio. La esfinge visible sigue allí, inmóvil, mirando el horizonte como si supiera algo que nosotros apenas empezamos a sospechar. Ha sobrevivido a imperios, conquistas, saqueos, tormentas, campañas arqueológicas y millones de visitantes. Su expresión parece la misma, pero nuestra mirada cambia con cada generación. Quizás su mayor secreto no esté en su rostro ni en su cuerpo, sino bajo la sombra que proyecta sobre la arena. Y entonces vuelve la pregunta final, la que hace que esta historia sea tan irresistible. Si una estructura del tamaño de una esfinge pudo quedar oculta durante unos 4.500 años, pese a excavaciones, fotografías aéreas y tecnología satelital, ¿qué más podría estar esperando bajo Giza? Templos enteros perdidos, cámaras selladas, pasadizos que conecten monumentos, un capítulo olvidado de la historia humana. La verdad es que estamos entrando en una nueva era de exploración. Hoy los láseres atraviesan la arena, los radares dibujan vacíos en la roca y los satélites detectan diferencias térmicas mínimas desde el espacio. Y aún así, lo más poderoso sigue siendo lo mismo que movía a los antiguos, el asombro. Puede que un día se confirme que existe una segunda esfinge. Puede que todo termine siendo una anomalía geológica y una cadena de coincidencias. Pero incluso si fuera así, la lección permanece. La historia no es un libro cerrado, es un rompecabezas, y todavía hay piezas enterradas. Si te gustan este tipo de enigmas y quieres seguir explorando los secretos del mundo antiguo, apoya el canal. Comparte este video con alguien curioso y mantente atento. Porque cualquier nueva lectura, cualquier nuevo escaneo podría ser la chispa que revele el mayor hallazgo arqueológico de nuestra época. Hasta entonces, la esfinge seguirá mirando el amanecer, silenciosa, paciente, esperando. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.